Bienvenidos a la entrevista en Antofagasta Televisión. Estoy lo veo en pantalla. Está la diputada Marcela Hernando. Vamos a conversar temas políticos. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida a la entrevista. Muchas gracias, Marco. Yo estoy muy bien y espero que ustedes también. Claro, fin de año, momento para poder hacer balances, pero también hay contingencias, así que vamos a la contingencia. Hay un proyecto de ley en estos momentos. Hay una insistencia por parte de las diputadas Marcela Hernando, que nos acompaña, y Paulina Núñez, de incluir lo que se llama una reparación a aquellas víctimas o personas afectadas por la contaminación, que presentan daños, enfermedades, patologías, producto de la contaminación ambiental. Yo le pregunto directamente, en el TONOR suena lo más lógico, porque uno se puede hacer cargo de qué contamina, evitar que se siga contaminando, pero hay que hacerse cargo de las secuelas. Pero se lo pregunto con toda sinceridad, ¿usted ve que esta indicación, a todas luces razonable, llega a puerto, entendiendo todos los poderes y todas las influencias que existen para que finalmente el Estado o las empresas cancelen o desembolsen cantidades de dinero importantísimas para hacerse cargo de un tema de salud pública? Yo creo que va a ser de trámite complicado y bien discutido, porque estuvimos esta semana precisamente en la Comisión de Medio Ambiente, que va a empezar a discutir el proyecto. Estuvimos presentando el proyecto y nos hicieron muchas preguntas que hablan de las inquietudes que se van despertando. El proyecto, si yo te lo pudiera resumir así como básicamente, todas las empresas cuando presentan un proyecto de evaluación, presentan planes de contingencia, de qué es lo que va a pasar, por ejemplo, cuando se cierra la faena y cómo van a reparar lo que dejaron. También qué es lo que va a pasar si es que tienen un derrame, si es que tienen un escape o etcétera. Pero no se presenta en relación a las personas, si es que ocurre uno de estos derrames o si es que ocurre una de estas contingencias o si por alguna razón la tecnología que ellos prometieron que iba a capturar el 95% de la emisión no captura el 95% y hace solo el 70%. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Eso va a afectar probablemente a la gente que viva alrededor y eso no está previsto en los planes previos. Este proyecto de ley apunta a que eso también sea puesto allí y que establezca un compromiso la empresa en términos de que si no se cumple algo y se provoca daño a las personas por ese no cumplimiento, ahí esté la empresa haciéndose cargo de la cuenta médica o de la educación de ese niño que quedó con problemas, etcétera. Pero eso obviamente, a ver, cuando uno le toca el bolsillo a alguien, la reacción no es de las mejores. Sí. Pasó con la reforma tributaria. ¿Usted cree que una empresa va de mutuo propio a desembolsar sus utilidades para hacerse cargo de un tema donde ni siquiera hoy en día hay una coincidencia de que hay cobre o rastros de cobre en el polvo que hay acumulado en ventanas y techo? Pero no hay un acuerdo tácito de que eso sea directamente proporcional con enfermedades o cáncer. Suena muy paradójico, pero es así. Es así. Hay una concordancia de que hay plomo, hay cobre, pero no hay relación de ese cobre, de ese plomo, con la enfermedad de las personas. Porque ese cobre dice que no se respira, porque el que está en el aire no lo vemos. Entonces, finalmente, ¿cómo yo voy a obligar a una empresa a cancelar? Bueno, precisamente a eso apuntó una de las preguntas de ayer, del diputado Godoy. Y yo le explicaba que esto iba a obligar en el fondo a las empresas a construir una línea base. Yo estuve hablando a propósito de construir una línea base respecto de un estudio que está postulando Fondo FIC y que es de unas doctoras de la Universidad de Antofagasta. No sé si lo recuerdas, hace un par de semanas. Y que tiene que ver con el medir el contenido de los metales y de los minerales todos en la roca madre a varios metros de profundidad y comparar con la superficie. Si esa medida es muy diferente, significa que en la superficie pasa algo, obviamente provocado por el hombre, que está alterando la composición natural, normal de nuestro suelo. Pero tú me vas a decir, yo no fui, fue la de al lado. Bueno, esa es una cosa, pero una vez que tú tienes una composición de línea base y supongamos que yo me quiero instalar con una empresa, no sé, pues aquí en La Negra, tengo que construir
o tener mi línea base de la negra, es decir, el plomo hoy día con las empresas que está en tanto. Yo voy a provocar tanto. Bueno, cualquier excedencia, obviamente que es de la empresa nueva. Pero eso no es decir, los otros se les echó a perder el filtro la semana pasada y no lo arreglaron. Bueno, pero si pasó con el sí. puerto, porque el puerto decía en un momento determinado, uno de los exgerentes dijo es que los responsables de la contaminación son los camiones con encarpado que pasan por Antofagasta pero que no vienen al puerto. Mira, yo te encuentro toda la razón, pero creo que tenemos que ir cambiando la mentalidad de las empresas también en términos de ser más preventivos que reactivos, porque hoy día las cosas se solucionan en los juzgados. Al final, una persona que estima que fue dañada, la única posibilidad que tiene es demandar. Pero diputada, aquí estamos hablando, pero también no solamente las empresas, no solamente el mundo privado, porque si vemos, no nos vamos... Codelco también. A ver, ¿Sí? no nos vamos más allá, ¿Sí? no vamos a Huasco, ni General, no vamos para allá, ni Diego Almagro, vamos a la región. Claro, Antofagasta y Tocopilla y Mejillones hay temas privados, Sí. pero Taltal Sí. y Calama, Sí. ahí son empresas estatales. Exactamente. Y ahí Pero el Estado. estarían obligadas a lo mismo. Si el señor Valdés ahí no va a querer soltar más dinero de su billetera para... Es un tema real, son empresas estatales. O sea, sé que la discusión del proyecto va a ser difícil, te lo decía yo recién, por estas cosas que tú estás diciendo y que obviamente que hay muchos intereses involucrados, lo mismo que pasó con la ley de glaciares. Todavía no sale, lleva meses discutiéndose. Y eso tiene que ver con intereses y con gente que va a hacer lobby seguramente y va a tratar de convencer de que esa no es la mejor manera, pero Paulina y yo estamos decididas a que esto se tramite en la comisión. Diputada, el día jueves se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos. Aquí en Chile siempre se habla de derechos humanos principalmente de las personas cuyos derechos fundamentales fueron violentados durante un periodo determinado de la historia de Chile, la dictadura militar, o cuando un carabinero, un agente del Estado, ejerce violencia o violencia desmedida o, pongámoslo, no cumple los protocolos correspondientes frente a una persona o un civil. Eso es lo que hoy en día entendemos como derechos humanos e incluso es el rol del Instituto de Derechos Humanos. Pero mi pregunta la hago a usted porque uno revisa este Día Internacional a nivel ONU y los derechos humanos es tener acceso a la salud, tener acceso a vivir en un ambiente libre de contaminación. ¿Usted extraña que en el debate de derechos humanos en Chile ese aspecto, vivir en un ambiente libre de contaminación, está enajenado al tema de derechos humanos? No solo ese, hay un montón. Porque, no, son varios. Yo creo que las sociedades van evolucionando en términos de qué es lo que incluyen dentro de los derechos humanos. Tiene que ver con el grado de desarrollo también. Entonces, en algún momento de nuestra patria estuvo vulnerado lo más sagrado que es la vida, ¿ya? La dignidad de las personas, las cosas más íntimas. Pero en la medida que nuestra sociedad evoluciona, los derechos del niño son parte de los derechos humanos, los derechos a tener un trabajo, una vivienda, un techo, dignidad en la atención, y cada vez se va a ir complejizando más. Entonces, estoy de acuerdo contigo en que, obviamente, que los temas de medio ambiente son un derecho nuestro, tenemos derecho a exigir vivir en un medio ambiente libre de contaminación y lamentablemente somos los mismos hombres los que contaminamos y allí donde nos instalamos contaminamos. Entonces yo creo que la sociedad tiene que ser más preventiva y comprometerse con la prevención de los daños. Sí, en ese punto quiero hablar un tema de evaluación, porque uno ha visto por la televisión, por los diarios, por series de espacio informativo, una discusión entre el gobierno regional, personalizado en la figura de la gobernadora, y la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, municipio, por el tema de los campamentos. Y hay un dime y direte, sacadas de contexto de un lado y del otro, intervenciones de terceros. Usted dijo en el año 2014, si no controlamos las tomas en Antofagasta podríamos tener favelas. Denunció incluso esa misma oportunidad que habían tomas en aducciones de agua potable. Sí. Esa situación... Yo no he ido específicamente a esta denuncia, pero están viviendas bajo cable de alta tensión. Sigue la denuncia de que están en aducciones de agua potable. Sí. Según el plano que entregó Senajumín, muchos campamentos están en zonas de riesgo aluvional. Efectivamente. Acá es el gobierno regional que tiene las potestades de seguridad pública.
acá no se cumplió el trabajo, no se hizo las cosas como, no se hicieron las cosas bien. A ver, yo lo denuncié, lo dije con ustedes. Hace más de un año. Sí, cuando empezó. Y lo dije también a la ministra de Vivienda. Lamentablemente nuestro país es muy compartimentalizado, entonces la ministra de Vivienda me contestó por escrito, lo tengo, es como anecdótico para mí, así que un día lo voy a enmarcar, que en realidad estaban trabajando con el catastro del año 2011, que estaba todo bajo control, que el problema de las tomas era un problema del dueño del terreno, bienes nacionales, y así, cada uno dijo, no, no es un problema mío, es de seguridad pública, el otro dijo que era del dueño del terreno, el otro dijo que era de vivienda, bueno, al final no fue de nadie, y ya es tarde, hoy día ya no puedes tomar medidas, ya está ahí esa situación y hay que hacerse cargo. ¿Hay un error de las autoridades locales según su opinión? Yo creo que sí, sobre todo si uno puede entender... No se preocupe. Uno puede entender que hay diferentes visiones respecto de los derechos que tiene la gente a vivir en una casa y que probablemente estas personas están allí porque no tienen casa. Claro. Sí, pero... No lo hacen por gusto. No creo que lo hagan por gusto. Por lo menos en la encuesta se determinó, en encuesta que hizo el gobierno regional, que una gran cantidad no lo hace por gusto. No, pero además de eso, era posible prever quiénes se estaban instalando en terrenos de riesgo. Y allí no se hizo nada tampoco. Entonces, yo no puedo excusar eso, a mí me parece que es negligente no haber tomado medidas para que no se tomaran los terrenos en lugares donde había quebradas, donde habría bajadas aluvionales, ¿Hubo una etcétera. negligencia con el regional frente a esa situación? Porque uno ve, porque también falta, estábamos hablando antes de comenzar la entrevista, tema de cultura cívica. Usted fue alcaldesa, fue intendenta, usted sabe perfectamente cuáles son las competencias de un alcalde y de un gobierno regional. Acá el gobierno regional queda claro que hay un tema que no se cumplió, o se cumplió según su opinión. No, había que prever eso, porque si no nos importaba, por último, estábamos de acuerdo con que se instalaran los campamentos en alguna parte, tuvimos que prever que no se instalaran donde era riesgo. Y allí por lo menos hubo que impedir esas tomas, y las tomas fueron advertidas con tiempo. O sea, yo lo vi, yo vengo una vez a la semana, o sea, vengo todas las semanas, pero vengo unos días. Y si yo me doy cuenta que están tizando, que después pusieron unos palos, que después pusieron malla rachel, había tiempo para evitar esa toma. ¿Y quién hizo el trabajo según usted? Bueno, está claro que de quién es la responsabilidad. El Ministerio del Interior, a través de Intendencia y Gobernación, es el que puede hacer los desalojos con la fuerza pública. Es el único que puede ordenarlo, a solicitud de alguien. Yo entiendo que hay solicitudes hechas por el Ceremi de Bienes Nacionales. Es que, comento, como estamos a fin de año... Hay como 5 o 6 solicitudes de bienes nacionales para que ocurrieran los desalojos. Esto fue hace más de un año, esa declaración Sí. fue hace más de un año. Sí, si fue en abril o mayo que yo empecé Pero no de 2015, 2014 estoy hablando yo. Sí, un año y medio por lo menos, que yo empecé a advertir que estaba pasando esto en los campamentos. Ahora, tú te encuentras hoy día en los campamentos con que hay diferentes realidades. A lo mejor tendríamos que hablar mucho rato sobre campamentos porque hay 2 agrupaciones de campamentos, están algunos más organizados que otros. Hay una de las agrupaciones que está siendo así como apadrinada por el padre Berrío en términos de que están como copiando la modalidad de gestión que tiene el campamento Luz Divina de la Chimba. Exactamente. Pero una gestión bastante destacable además, tú no sí. estabas en el lugar. Y en ese lugar tú ves casas, yo he estado en las casas de los dirigentes, tienen cerámico, tienen artefactos sanitarios, y tú abres la llave y sale agua, están conectados al agua. ¿Cómo están conectados al agua? Personas que entiendo que alguna vez trabajaron o que trabajan en la empresa de agua de Antofagasta y que saben cómo hacerlo. Hicieron conexiones a la tubería, a esta grandota que atraviesa toda la parte alta. De allí sacan las cañerías y las llevan hacia arriba. ¿Esa denuncia la hizo la Superintendencia de Servicios Sanitarios respecto de que...? Sí, yo fui a hablar con la empresa de aguas y les hice esta denuncia y también se los he hecho por escrito. ¿Sí, lo hice antes, cuando estaba Hugo Massana antes de retirarse, y con el actual gerente general. ¿Y le respondieron? Me dijeron que lo iban a ver. Yo sé que el anterior, Hugo Massana, porque yo alcancé a ver algunos documentos, pidió
intervención al gobierno regional. Ahora, en ese tema yo quisiera también que nos pongamos en el lugar de las personas extranjeras a las que le pagaron a alguien porque les hiciera la conexión de agua. Y le pagaron el terreno y también pagaron para que construyeran la casa. Y pagaron a alguien que de una empresa, contratista, no sé, o gente que sabe cómo hacerlo, les pusiera postes y electrificara sus casas, que están de acuerdo a la norma porque son trabajadores o gente que sabe cómo se trabaja en electricidad. Por lo tanto, ellos sienten que están legítimamente instalados. Ellos pagaron por su agua, pagaron por la electricidad, pagaron por la instalación del cable que tienen en el techo. El tema es que hay también una vulneración de los derechos humanos de estas personas que Chile recibió, ¿Sí? Y que el Estado no se hace cargo. También, porque ahí hay delitos involucrados. Diputada, muy amable por estar con nosotros. Esperemos que antes que termine el año poder estar nuevamente en una entrevista y poder hablar de otros temas, porque hay dijo la interrogante para la próxima entrevista. Usted dijo en una intervención hace un par de días, no podemos dejar que los problemas de la salud los siga resolviendo el mercado. Yo creo que ese es para ahora la entrevista, pero obviamente se nos acabó el tiempo. Diputada, muy amable por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Bueno, usted vio, temas contingentes de esta oportunidad, esta entrevista en Antofagasta Televisión. Desde ya siga en nuestra sintonía, que estemos bien, hasta luego.